discurso y entrada a la querida doctora Rosa Leonor Whitmore. Bueno, gracias, Julio. ¿Se oye por aquí o por acá? Por acá no. Yo no soy. Claro, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, estas palabras, esta intención mía de hoy está dedicada a José Antonio Font, un gran cubano que acaba de irse y que no ha visto a nuestra patria libre. Y también a Jorge Valls y a Manuela Calvo, que también acaban de pasar a otra dimensión superior, y a un preso que vi su nombre en el radio Villalba, tal vez haya sido compañero de alguien. Y en honor a ellos, pues, hablemos de Martí. Esto que voy a decir es una hoja de ruta. Yo, por cosas no puede ser del destino, porque uno hace su destino, se camina al andar, como dijo Darío, que uno es el arquitecto de su propio destino. Tal vez fue Nervo. Machado. No. Positivamente. Arquitecto de mi propio destino. Es un americano. Bueno, no vamos a discutir, aunque vamos a discutir. Pero esto es una hoja de ruta realmente del pensamiento democrático de Martí. Algo muy aventado por mi parte. Me atuve a las instrucciones del capitán de Julio. Y realmente tuve la suerte de poder visitar muchos lugares martianos. Yo soy gente de Montecristi, soy gente del Abra, soy gente de Atlanta, por donde pasó Martí, de Filadelfia, de Nueva York, de México, de la casa de Manuel Mercado. Soy una gente martiana. He hablado por Martí de Martí 2 veces en Atlanta, sí, y una vez en California. He estudiado a Martí en el sentido del tiempo en la corta vida de José Martí, bajo el punto de vista del tiempo, cómo se manejó el tiempo, de una forma metafísica. Pero hoy nos vamos a su visión democrática, a su vigencia, donde Martí realmente está más vigente que hoy en día. Martí es un hombre perfectamente moderno y más vigente, como digo, de lo que estuvo en sus tiempos, donde realmente fue una figura que se fue gigantando con el tiempo y conociendo con el tiempo a través de sus escritos, a partir de, sobre todo de las publicaciones de Gonzalo de Quesada y Miranda, el hijo de Gonzalo de Quesada. Bueno, la hoja de ruta de él estuvo, y merece la pena detallar algunas cosas, fue la comprensión de lo que era justicia social, la representatividad de los actores del pueblo en el gobierno, representados, la igualdad de derechos, el voto como deber, incluyó a la mujer, el voto de la mujer, los clubes femeninos, los clubes de trabajadores, los clubes de campesinos en el exilio, algo extraordinario, porque Martí era incluyente, todo el sentido del pueblo. Bueno, el reconocimiento de los grupos socioeconómicos que existían, de campesinado, el valor que le dio Martí al campesinado. Por eso está tratado por aquí y por allá, pero bien. La soberanía de Cuba. En aquel entonces Martí, y tengo un estudio en la revista Herencia Cultural Cubana sobre la Conferencia Panamericana, donde Martí corrió por detrás de todo lo importante y concibió y conjuntó simpatías en la América Latina, porque era el momento expansionista territorial norteamericano. Era tan natural como el derecho de pernada en la Edad Media, como otros, el derecho a la esclavitud, el derecho a la compra y venta del ser humano. Todo eso era tan natural y los americanos manejaban eso también. Y Martí lo vio y pensó, nuestra republiquita por ser, corre peligro. Y corría peligro toda la América. Y no era marxista ni comunista. Creía en la diversificación de la producción agrícola e industrial. Cuba no puede ser tan solo un país básicamente agrícola, pero también ampliarse. La educación, ¿cuál? Laica. Yo creo que eso lo tomó de los Estados Unidos. Lo primero que hicieron los americanos en llegar a Cuba fue la escuela cubana, educación laica.
Iglesia y Estado separados. Parcela propia para el campesino. Digamos, el equilibrio de los poderes políticos que él toma de los pensadores ingleses. Está más que sabido que Locke fue el inventor de lo que era el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y eso lo toman los norteamericanos. Y entonces son pioneros en la constitución maravillosa de acá. Entonces, y como común denominador, cosa que estudiamos en primaria, el numerito que va aquí debajo, la honradez. Por lo tanto, doctor Luzárraga, discrepo de usted históricamente, y estoy de acuerdo con el doctor Ripoll, en que cuando Martí llega en 1880 a Nueva York y está casado con el señor Trujillo, con el señor Mantilla, a los 2 meses queda concebida la niña y nace como en noviembre y diciembre. Y Martí era un hombre decente, se cansó de decirlo toda su vida y debo decirlo practicado. Y no era un viejito ni enfermo el marido, sino un hombre que tenía un negocio en la calle tal y más cual y que tenía business y que funcionaba. Autor de varios hijos de esa señora. Y aunque era vehemente la señora, vehemente Martí, pero Martí, sus vehemencias eran honorables. Como respetó a la Agüero, la famosa señora Agüero, que se enamoró de una cubana actriz maravillosa, que se enamoró perdidamente de él en México y no se acostó con ella. Y como adoró a Rosario, también, que tenía su tertulia, y bueno, ella no se enamoró de él, pero no era un hombre que pasara por arriba de su honor y de su dignidad, y mucho menos de la ajena. Estoy de acuerdo con el doctor Ripoll, 100%. Pero Martí creía en esa cosa que llamó Hume, Locke, para la división de poderes, y Hume para la emotividad moral. El desagrado que siente, ahí no sé hasta dónde, porque estas son cosas hasta puntos subjetivas, el desagrado que siente una persona cuando hay una traición o una acción, ¿cómo le llama? Una acción, el rechazo de la naturaleza humana ante la barbarie o traición. Sí y no. El sadismo es un placer y es barbarie. Pero bueno, los que somos más espirituales, los que somos más elevados, sabemos que el hombre tiene esa parte bestial. Lo estamos viendo en Alemania. Las violaciones que describió hoy Rosa Townsend, el que leyó el periódico de hoy. Por grupos, violaron a 1000 mujeres alemanas en diversas ciudades de Alemania. Conoció bien Martí el sistema democrático, formal, durante su larga estancia en Nueva York, como dijo el doctor Luzárraga. 15 años. Larga para sus 42 años. Para todos nosotros, tal vez con alguna excepción, era casi un bebé. Y vivió al autoritario en España, en México, en Guatemala, en Caracas, donde quiera que fue. Ese era más bien el sentido de la vida, la autoridad. Y desde ahí sacó, y de todas sus lecturas, y de sus viajes por la América, y de sus viajes por Europa, que no fueron tan amplios, pero suficientemente, de España a Francia, y tocó Inglaterra, para conocer los sistemas y el espíritu humano. Y ya sabemos que toda su vida se dedicó al asunto Cuba. Eso lo llevó. De ahí que dijo aquello del tirano, que estaba en contra de todo eso. Del tirano di todo, di más. Y clava con furia de mano esclava sobre su oprobio al tirano. Sobre la raza, qué maravilla. Hombres más que mulato, más que blanco, más que negro.
para él no hay razas. Dígase hombre y se han dicho todos los derechos. Fue una cosa maravillosa en contraste con las otras dos teorías que ustedes conocen de José Vasconcelos, con la raza cósmica, que por decantación, lo mejor de cada raza, quitando el feísmo y lo malo, se iba a forjar una raza perfecta, linda físicamente y sumamente ética. Ese era el pensamiento utópico, realmente me puedo ver, y de cualquiera de nosotros, de José Vasconcelos, el gran pensador mexicano, delicioso en su lectura. Y por otra parte hay un americano, norteamericano, de apellido Locke, nada con el inglés, que creía que, y es el concepto que manejamos hoy en día, el de las etnias. No hay razas, sino etnias. Grupos que por sus modos, sus costumbres, sus religiones, sus lenguas, sus tradiciones, etc., forman grupos. No niegan la raza, pero sí las integra en etnias. Me parece una cosa aceptable, sin que eso vaya a menoscabo de la idea martiana, por supuesto. Entonces, el corpus. Si bien Martín no escribió todo su pensamiento, hay esa forma también de hacerlo. Lo han hecho no solamente los grandes estudiosos latinoamericanos, que todos los grandes pensadores y escritores de la América Latina han escrito Martín. Los mexicanos han hecho maravillas, de Mauricio Magdaleno, Octavio Paz, you name it, en el 19, en el 20 y en el 21. Bueno, acabamos de empezar. Lo han hecho los Paul Estrade, el francés, el gran libro sobre los fundamentos de la democracia en la América Latina, 800 páginas dedicada a Martí. El pensamiento social, económico y político. Genial. Delicioso. Y ese corpus está en el manifiesto de Montecristi, que es lo último que escribe Martín. Bueno, lo penúltimo, ¿no, Tony? Penúltimo, las cartas de la manigua, a María Mantilla y de sus hijitas, entre comillas, pues es lo último. Y el diario de todos los días, valga la redundancia. Pero en ese manifiesto de Montecristi, en las bases y estatutos del Partido Revolucionario Cubano, en Cayo Hueso y en Tampa, en 1891, y en todos los artículos y escritos, en la mayoría de los artículos y escritos de Martí, está todo lo que es el corpus de pensamiento democrático, humanitario, social, político, y presentado lo económico también, desde una base no científica, digamos. Todos estos ejemplos de su democracia incluyente. Y esto juega con el concepto de libertad individual, de convivencia social, de derechos civiles, como han anunciado ustedes, enunciado. Pero ¿cómo podemos ubicar el pensamiento holístico? Palabra que juega mucho hoy en día con H, holístico, martiano, en una época en que las marcadísimas brechas de todo tipo entre las clases sociales en la Unión Americana, qué pena, hasta los años 60 vimos algo diferente, empezamos a ver algo diferente. Y en la América Latina esas brechas eran muchísimo más profundas que las de nuestros días. Hemos avanzado horrores y no lo parece. Aquella época en que la esclavitud, el capitalismo industrialista a ultranza, los niños trabajaban desde cualquier edad, era legal, ahora no, trabajan pero no es legal. En Inglaterra, con el industrialismo, se les recortaba los dientecitos a los niños para que no tuvieran mucha hambre. El expansionismo habitual de los pueblos más poderosos, natural. La sumisión y parcial exterminio de los indios en toda la América. Lo hicieron los norteamericanos en el siglo, ya no puedo decir pasado, el antepasado. Lo hicieron en la Argentina. Sarmiento no simpatizaba mucho con los indios. Y los indios entre ellos mismos se comían, se bebían y se sacrificaban. La tradición de la bestia humana. Bueno,
Entonces, todas esas brechas enormes de lo que debe ser y lo que era, y en especial el coloniaje político, social, racial y económico en la isla de Cuba eran pan diario y contrastaban con la rica experiencia democrática en progreso, en evolución del sistema americano. La Constitución fue estupenda, pero la aplicación ha sido por partes y las enmiendas han sido de acuerdo con los tiempos. El voto de la mujer, las consideraciones que se han hecho en las enmiendas. Y durante los 15 años Martí observó todas las desigualdades del sistema, una inmigración poderosa irlandesa, se consideraba mal. Recordemos al padre Varela, aquí los varellanos presentes, cuánta lucha tuvo por sacar adelante los grupos irlandeses. Y esa sociedad tenía un capital amoral, ni lo bueno ni lo malo, no hay día. Y era al mismo tiempo una sociedad democrática en su concepción de los fundadores, que buscaba, intentaba por su sabia y avanzada Constitución de 1787, al dividir los poderes del Estado y aplicar un altruismo cívico indiscutible. Lo vivimos en nuestros días con los chests, todas las organizaciones, los apoyos internacionales de este país. Está en la idiosincrasia del americano ayudar al prójimo. Fundación cristiana de este país. Martí anhelaba para su patria la libertad concreta, basada en ese Estado de Derecho, donde el gobierno de la nación lo integraran sus propios hijos, llevando la representatividad, ya lo dije, de los distintos elementos que formaban la sociedad. Y quería elevar las relaciones internacionales para que Cuba gozara de una soberanía en un momento, cuando la tuviera, en un momento en que era amenazada. Amenazada la de todos los países de América, eso es cierto. Bueno, por un Estado apetecible como este y otras cosas, Martí luchaba gracias a su conocimiento. Hay que partir de mucho para llegar a algo. Intuición y ética. Obren, decía, con integridad y prudencia. Para ello, decía, hay que procurar celosamente la educación cívica y política, que en nuestros días es particularmente necesaria, a fin de que todos los ciudadanos puedan desempeñar su visión en la vida de la comunidad política. La democracia tiene un alma, dice, en Cuba hoy en día, ¿quién puede ser? Dagoberto Valdés. Un filósofo, un hombre extraordinario. Se ha dicho, por falta de leyes de aumento, que Martí no concretó un corpus políticos ortodoxo ni proyecto de nación, sino que fue mentiras que llevaron a la fundación del partido, que una vez fundado el Partido Revolucionario Cubano, condujeron a la guerra última, a la guerra de independencia, a la guerra de Martí. Entonces hay que recapacitar y ver la brújula martiana que marca la dirección conveniente. Hay doctrina, hay puntualización, hay resumen de caminos en lo que mencioné antes, los estatutos, el manifiesto y los artículos. Y nadie como Dagoberto Valdés, el verdadero católico, ingeniero, que lo defenestraron de la revista Vitral, y ha formado la revista Convivencia, ¿no, Malaya? Y que lo castigaron acarreando yaguas en Pinar del Río durante 10 años. Él ha diseccionado el pensamiento democrático de martiano y lo ha puesto ubicado en la situación actual de Cuba, de una forma sencilla, directa y práctica. Dicho esto, ¿de qué trata el manifiesto de Montecristi? Tenemos que abreviar de la necesidad de la guerra necesaria para lograr la independencia de Cuba. Las leyes han de responder a la idiosincrasia del pueblo. El gobierno, dice Martí, de nacer del país. Imagínense ustedes, el gobierno ha de nacer del país y nos vinieron unas doctrinas foráneas, extrañas, gentes barbudas puestas en la Plaza de la Revolución,
pensamientos de coacción, cosas que el gobierno, decía Martí, no hace más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Y a eso, las virtudes del cubano que Martí celebra tanto. El cubano tiene un artículo maravilloso dedicado a lo bueno que somos los cubanos. Y cuando estemos convencidos de eso, vamos a ser mejores, porque el hombre tiene que creer en sí mismo para ser. Y entonces Rigoberto Gardel llama a esas virtudes fortalezas. Y es verdad, somos fuertes en la medida de que nos sentimos limpios. Dice Martí que el cubano es un solo pueblo, que el de la inmigración y el de la isla, decía en sus tiempos, con todos los sectores representados a la guerra, a la cual va sin rencor. Esto es el manifiesto de Montecristi. Bueno, etcétera, etcétera, la soberanía, el gobierno de hombres electos, todo lo que me fui diciendo, y celebra a Cuba, diciendo al cubano, diciendo, y bien que conocía, y quiso a los indios, porque el ensayo de Nuestra América es sumamente difícil de leer, tiene una lectura compleja, pero cuando vamos picándolo y haciéndolo, diseccionándolo, vemos la grandeza maravillosa que tiene. Y dice Martí en ese ensayo maravilloso de Nuestra América, son 5 o 6 páginas, que dice que el cubano es conocedor de su derecho y del ajeno, con una cultura mucho mayor que la de las masas llaneras, el llano, donde el llano, Venezuela, ¿no? Y indias. Las masas llaneras eran masas blancas o mestizas, y las indias. Martí quiere mucho al indio de la América. El indio de la América todavía está en un estadio. Yo viví muchos años en México, han pasado 50 y está como cuando llegué. Pero sí le ha llegado el bienestar de la salud, de la educación, de la cartilla en español y en olmeco, chimeca, el idioma que ustedes quieran está en español y en ese idioma, en esa lengua, en ese dialecto. Bueno, siempre aparece en Martí en la cuestión de que el pueblo cubano es heterogéneo, que no hay razas, ni género, ni posición social. La reconoce, pero no a los efectos de un país integrado. A Cuba hay que llevar la guerra en conmovedora y prudente democracia, y tienen todo explicado muy bien, no explicado, pero planteado en toda su obra. Hablé de la formación de los partidos, los clubes durante la guerra de independencia, fueron maravillosos. Los hubo en toda la América. Mi abuela en Filadelfia pertenecía al Club Estrella Solitaria y trabajaba con el grupo del Partido Revolucionario Cubano. Estaba los obreros, los tabaqueros en Tampa y en Cayo Hueso. En México había grupos intelectuales, que los había en Caracas. Y recordemos que Maceo y Gómez trabajaban en el campo, en Costa Rica y en otros lugares de Centroamérica, los patriotas. ¿Me estás cortando la palabra? Sí, ¿verdad? Bueno, en vista de eso y comprobando el caso, ya vamos a terminar diciendo que jamás, antitéticamente a la situación actual, Martí habló de desaparecer las clases sociales. O sea, no hay nada en común con un sistema que se preció de que la igualdad imposible. Bolívar lo decía, es imposible. Ni tú comes 250 frijolitos a la quincena, ni yo como esos frijolitos. En la cartilla, ¿no? Bueno, entonces el amor, la modernidad, adelantado su tiempo, y la bibliografía. A todo esto lo remito, solamente por engaño, es mi forma de ver, que nos tomaron el pelo miserablemente, tomaron lo mejor de cada cual y nos impulsaron, y lo peor de cada cual y lo impulsaron a aquello que no se sabía para dónde iba y que parecía un proyecto romántico, martiano, pero que fue diabólico. Martí es un norte, es la brújula, y su pensamiento está trazado, está muy bien definido por sus estudiosos, y a ellos los remito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Whitmore.
Y antes de abrir a la pregunta, la democracia requiere flexibilidad. Entonces cuando decimos, bueno, que el maestro pues, no puso en detalle su visión de una democracia, bueno, la democracia conlleva dejar, o sea, a las generaciones que vienen la prudencia de poder modular y en determinado momento cambiar, con el cambio de gobierno, visiones, pero siempre dentro de determinados parámetros, y ahí es donde entra Martí, el justiciero. La doctora Whitmarsh bien nombró dos piezas, particularmente el manifiesto de Montecristi, donde Martí demuestra su benevolencia con el arrepentido, pero su mano firme con el que insiste en obrar en el mal. Y no podemos hablar de democracia sin ser intransigente ante la impunidad, porque para que exista un Estado de Derecho no puede haber impunidad. Y en eso el maestro fue sumamente claro. Martí es justiciero porque solo con justicia es que realmente se puede vivir dentro de un código democrático y una ética moral propia. Martí fue un gran crítico de los abusos de inmigrantes que venían con ideas extrañas, anarquistas, y él dijo, en este país no hace falta la revolución porque hay el sufragio para hacerlo. Entonces, entendía, veía bien claro cuando sí había la necesidad de una revolución, porque había que hacer un cambio de régimen, y hacía la distinción entre un cambio de gobierno y lo que es un cambio de régimen. Bueno, vamos ahora a abrir las preguntas. Tenemos tiempo.